De acuerdo a indicadores del Banco Central, Ecuador registra cifras récord en las exportaciones no petroleras ni mineras, a pesar de la situación crítica por la que atraviesa el país, en inseguridad, en crisis económica, en crisis energética y crisis política, que abocó precisamente a una muerte cruzada que adelantó las elecciones presidenciales. Y frente a este escenario atípico, nuestro país arroja un superávit comercial en 2024. Para hacer un balance de estos resultados positivos nos acompaña en los estudios de Oromar Felipe Rivadeneira. Él es presidente ejecutivo de la Federación de Exportaciones de Ecuador, FEDEXPOR, y que precisamente viene desde Quito hasta la ciudad de Manta, la provincia de Manabí, para conversar con nosotros en los estudios de Oromar. Felipe, ¿cómo está? De acuerdo a los indicadores de Banco Central y de FEDEXPOR, Ecuador cerró con un superávit de 2024. ¿Qué implica este indicador altamente positivo y a qué se debió que tengamos estas cifras récord? Bienvenido. Gracias, Pedro. Bueno, un gusto poder estar acá en esta hermosa ciudad de Manta. La verdad que, como te decía, fuera de cámaras, cada vez que uno viene se enamora más de esta hermosa ciudad y bueno, y la verdad como FEDEXPOR estamos realmente contentos de lo que ha sucedido. Yo creo que esto es algo que no había pasado en los 25 años de dolarización, es decir, tener un superávit comercial de más de, redondeemos, de 7,000 millones de dólares es realmente extraordinario para el país, ¿no? Tú bien lo mencionabas en la introducción, todos los problemas que sufrimos en el 2024, que fue un año realmente complejo, muy duro, claro, en el cual, sin embargo, creo yo que esta política comercial que tenemos, o esta política de Estado que se ha logrado sostener los últimos 8 años de apertura comercial, ha sido fundamental para lograr que cada vez las exportaciones crezcan más. Este año, Pedro, hemos logrado inyectar a la economía y al sistema dolarizado 3,000 millones de dólares adicionales en materia de exportaciones. Y obviamente un sector que es extremadamente importante para esta ciudad, como el sector atunero, ha tenido un año muy bueno, con un crecimiento del más del 26% en temas de valor y más del 30% en volumen, llegando a tener los 1.700 millones de dólares en exportaciones de enlatado de atún, que yo creo que, y pesca, ¿no? Yo creo que esto ha sido muy importante y, como te digo, es producto de estos 8 años, claro, de apertura comercial que esperemos se lo mantenga en el país, porque en el Ecuador es muy difícil conseguir políticas de Estado que sean protegidas a largo plazo. Y el Ecuador creo que ha hecho un gran trabajo en estos últimos años con la firma de la Unión Europea, con la firma del acuerdo con China. Recién vimos hace 2 semanas una exportación ya de una empresa ecuatoriana de acá, de Manta, hacia la China, y esperemos que sigamos en esa línea, porque tenemos que seguir consiguiendo y conquistando niveles de igualdad de competitividad que tienen nuestros países vecinos como son Colombia, Perú y Chile, ¿no? Y el Ecuador está en buena senda y en buen camino de crecimiento. El sector exportador, el sector empresarial, ¿cómo sorteó todas estas adversidades para poder mejorar las condiciones de exportación en el país? Todas las crisis ya mencionadas, inclusive se sumó hasta la energética, sin embargo, hubo y existen estas cifras que son un registro histórico positivo, sí, para el país y para la economía en general. ¿No? Y para la economía, es decir, superar los 24,000 millones de dólares en exportaciones no es tarea sencilla. Como te digo, es producto de un trabajo de muchos años atrás, y que esperemos ahora que entramos a esta contienda electoral no sea motivo de discusión, sino más bien motivo de protección de ambas candidaturas, ¿no? Es decir, que sigamos buscando sostener esta apertura, que busquemos nuevos mercados, porque tú bien decías, lo que ha logrado el sector exportador, a pesar de estas crisis que han existido, ha sido una capacidad de resiliencia enorme que tiene el empresariado ecuatoriano. Estamos acostumbrados a exportar en una moneda dura como el dólar, por eso es extremadamente importante cuidar la dolarización, no caer en temas ideológicos que nos permitan de alguna manera coartar o frenar este gran crecimiento que hemos tenido. Es decir, el Ecuador todavía está en desventaja con nuestros países competidores, que son Chile, Colombia, Perú. Te pongo de ejemplo. ¿Y en desventaja por qué, Felipe? Porque nosotros apenas hemos logrado, con esta firma de estos acuerdos que te decía, Unión Europea, claro, China, Costa Rica, el EFTA, Reino Unido. Ellos lo hicieron con anticipación, nosotros recién estamos. Sí, ellos lo hicieron hace 20 años. Claro. Nosotros apenas lo tenemos hace 8 años. Y fíjate los resultados que hemos conseguido. Es decir,
el exportador ecuatoriano tiene una gran capacidad que si tuviéramos la igualdad de condiciones, nosotros apenas tenemos 6.5 de cada 10 dólares que exportamos protegidos con acuerdos comerciales, mientras que nuestros competidores tienen 9 de cada 10. Entonces todavía nos hace falta lograr, por ejemplo, algo que es muy bueno para esta ciudad, es el acuerdo que se acaba de negociar con Canadá. Con Canadá, porque con China ya estamos exportando los primeros productos. Imagínate que China nos empieza recientemente el presidente, claro, que está implementando, que se está implementando, que ya se negoció, porque ahí el atún va a tener otro mercado como es el canadiense, pero también nos hace falta conseguir este gran mercado que la verdad ha sido una pena mencionar por la cantidad de riqueza y de productos y de empleos que se han perdido, que es del norteamericano por no haber firmado en el 2005. Es decir, estamos 20 años lamentándonos y no haber podido entrar al mercado norteamericano. Entonces, si lográramos Canadá, Corea del Sur, que también es otro mercado importante, y Estados Unidos, recién nos igualáramos en competitividad. Y yo creo que, y te digo, me atrevo a soñar que si logramos eso, el Ecuador puede llegar a estar superando a nuestros países vecinos en el nivel de exportación. Felipe, ¿tenemos indicadores comparativos como para ir revisando, haciendo estos análisis de cuánto Ecuador, a través de su sistema o de su sector exportable o empresarial, ha mejorado estas condiciones? Un poco para analizar con años anteriores. Sí, totalmente. Es decir, hemos tenido ahora un crecimiento del 16% del sector exportador, que obviamente también hay que decirlo, hemos logrado un crecimiento un poco atípico, producto del éxito del cacao, ¿no? Es decir, el precio del cacao el año anterior ha estado superlativo, es decir, pero no solo es que ha estado alto el precio, sino que lo hemos sabido aprovechar. La oferta, cada vez que existe una demanda internacional de un producto ecuatoriano, nuestra oferta responde de excelente manera. Hay productos que, por ejemplo, tienen que seguirse consolidando, ir creciendo, que, por ejemplo, afectan acá a la provincia, como puede la pitahaya, por ejemplo. La pitahaya ya hemos logrado entrar a China, pero todavía es un producto en desarrollo, ¿no? Es decir, no tiene la cantidad de años que tiene, por ejemplo, un producto como el atún, o como el cacao, o como el camarón, ¿no? Pero esa es la idea, de ir generando estos nuevos productos que, ojo, no van a estar libres de problemas, ¿no es cierto? Pero los indicadores lo que nos dicen es que el Ecuador cada vez crece más de exportaciones, siempre estamos creciendo a 2 dígitos, y por eso es la excelente noticia que mencionamos al inicio, ¿no?, de esta entrevista, es decir, lograr el mejor superávit comercial en la historia del país desde que estamos dolarizados no es poca cosa, y nos tenemos que sentir, creo yo, orgullosos como ecuatorianos de seguir en esa línea, y también alertas de ir protegiendo siempre esta nueva tendencia de apertura comercial, porque fíjate tú, Pedro, apenas estamos 8 años en Europa con un acuerdo comercial, y los indicadores cada vez nos indican que estamos mejor. Con Europa hemos crecido el año anterior el 35% de nuestras exportaciones. Es un número muy alto. Hemos superado en un solo año los 5.000 millones de dólares de exportaciones hacia el continente europeo. Y el atún obviamente ha sido un gran ganador de este 2024, y eso es muy importante. Pero también soñemos, por ejemplo, en llegar a igualar al éxito que tiene, por ejemplo, nuestro vecino Perú, ¿no? Perú este año ha cerrado las exportaciones no petroleras en 75.000 millones de dólares. Fíjate tú la brecha que existe. Nosotros 24.000 versus 24.000 millones de dólares, ¿no? Claro, las diferencias de las economías sí son importantes, pero claro, ellos han gozado de un acuerdo con Estados Unidos, de un acuerdo con Europa, entraron antes que nosotros, y es decir, tienen una ventaja competitiva que tenemos que seguir nosotros tratando de igualar. Y esperemos, como te digo, que este 13 de abril esto no sea motivo de discusión, sino motivo más bien de sostenimiento, y que no vengan esos vientos del socialismo del siglo XXI que a la final trataron de entorpecer y demorarnos la competitividad. ¿Tienen temor de que esto pueda suceder políticamente para que se pueda desmoronar todo lo que se ha alcanzado con estos acuerdos y las expectativas que se puedan generar con los otros acuerdos que ya se están instrumentando o que se pudieran lograr en lo posterior? Yo creo que ¿Les preocupa el tema político? Totalmente. Felipe? Primero porque los acuerdos comerciales que hemos logrado justamente te blindan del vaivén político. Y lo que no puede... ¿Y la ideología política los entorpece? Exactamente, lo entorpece, lo demora. Fíjate tú con Europa, el haber llegado tarde a Europa nos eliminó la posibilidad de entrar junto con Colombia y con Perú, y ellos, al haber entrado a tiempo, porque el llegar tarde siempre tiene sus consecuencias, el Ecuador no goza de la exención de la visa Schengen, por ejemplo, para ir a Europa. Y con Estados Unidos, viendo la línea del presidente Trump,
que venga un gobierno del socialismo del siglo XXI genera muchísima preocupación del futuro de las relaciones comerciales con Estados Unidos y todo este gran trabajo que hemos hecho desde el sector privado y público de acercarnos al mercado norteamericano, de tratar de proporcionar la ley IDEA, por ejemplo, en donde el atún puede ser un gran beneficiado. Nosotros no podemos exportar a Europa el atún en pouch porque tiene un arancel del más del 30%, es decir, es inviable. Y claro, que venga un gobierno cargado de ideología o que se acerque mucho a las dictaduras que existen en la región como Nicaragua o Venezuela, donde no se condene esas dictaduras de forma directa, conociendo cómo se está estructurando la geopolítica y cómo va a estar la administración del presidente Trump, sí genera mucha preocupación del futuro de las relaciones. Además que ya han salido voces, ¿no es cierto?, mencionando que no están de acuerdo con el acuerdo de Canadá, que perjudicaría directamente a la industria atunera de este país, ¿no? Es decir, porque Canadá es un gran mercado que hay que tener en el futuro pensando en la expansión de la industria atunera del país. Se aprobó, ¿no?, el acuerdo comercial con China, sin embargo hubo oposiciones, recuerden, en la Asamblea Nacional por ciertos sectores políticos, y supongo que esa es la preocupación del sector empresarial, del sector exportador. Felipe, ¿en qué condiciones arancelarias se está exportando el camarón a México luego de que el presidente de la República anunció que se iba a imponer un arancel del 27% de este producto? Bueno, no ha habido todavía un asentamiento de ese anuncio. Yo creo que fue un anuncio de lo que nos han explicado las autoridades basado en temas más bien de seguridad. Es decir, ellos empezaron a ver a nivel del gobierno ciertos productos que estaban queriendo ingresar a través de importaciones de México, que no nos han explicado muy directamente, porque es un enunciado que no se ha puesto en práctica todavía. Exactamente. Y no ha entorpecido tampoco distorsionado las relaciones. Yo creo que no. Las relaciones yo creo que no. Primero porque México no nos deja meter prácticamente nada de camarón, nunca nos ha dejado. Es decir, ese fue uno de los motivos por los cuales no firmamos el acuerdo comercial. Por eso están bajo el indicador del punto 4 que decía la presidenta. Sí, a ver, eso es lo que México nos compra. Para nosotros en realidad compramos más de México de que lo que nosotros exportamos. Y fíjate tú, Pedro, yo creo que has hecho una excelente pregunta. Todos estos problemas que mencionas se hubieran totalmente solventados si hubiéramos firmado el acuerdo comercial con México. Lamentablemente el expresidente de México, López Obrador, nos tomó el pelo, es decir, no solo a nosotros, sino también al equipo negociador de México, porque nos hizo avanzar durante año y medio en la negociación. Llegamos a tener un 98% negociado, se le dio alternativas para el ingreso del camarón y para el ingreso del banano, y a la final una decisión política de él no logró que lleguemos a la firma del acuerdo, y eso obviamente entorpece y perjudica tanto a las empresas mexicanas como a las ecuatorianas el poder tratar de negociar de mejor manera. Y eso fue algo lamentable, ¿no? Además que no logramos entrar a la Alianza del Pacífico, producto de que México no nos da ese acuerdo, porque al final ellos son los que no quieren negociar con nosotros. Tenemos una relación comercial con México en desventaja, podríamos decir. En desventaja sí, porque importamos más de lo que exportamos, pero a la final el comercio no se le puede ver siempre como blanco y negro en el sentido de balanza comercial superavitaria o deficitaria. A la final lo que importa es el encadenamiento productivo, es decir, qué se beneficia el país de lo que importa de México y qué se beneficia el país de lo que exporta hacia México, ¿no? Tenemos registros históricos en las exportaciones, pero ¿cómo estamos en las importaciones? En las importaciones, el año anterior, con el antecedente que tú bien mencionaste, Pedro, fue un año muy complicado, atípico, ¿no? Complicado, complejo, crisis energética, después de la muerte cruzada hemos vivido un periodo electoral largo, muy largo, ¿no? Prácticamente un año y medio, en el cual esta crisis democrática nos ha llevado a que también haya mucha incertidumbre en los negocios. Entonces, el haber habido esa incertidumbre en los negocios no permite que las inversiones se desarrollen de una forma normal. Entonces, claro, más del tema de seguridad, que es un tema muy complejo que tenemos que luchar los ecuatorianos todos los días, eso ha hecho que las importaciones disminuyan un 5%. Pero sin embargo de eso, yo no me quiero enfocar en esa parte, porque el éxito de superávit comercial supera de enorme, en mucho acrece. La data es demasiado aplastante como para fijarnos que las importaciones bajaron un 5%, ¿no? Perfecto, mi querido Felipe Rivadeneira, muchísimas gracias, presidente de FedExport, que ha conversado con nosotros temas alentadores. Mire, en una situación tan complicada que vive el país, con tantas crisis que ya citamos, y que tengamos registros históricos en exportaciones, creo que es algo positivo, que hay que cuidar, que hay que proteger. Cuidado con las ideologías políticas, van a hacer caer
todo lo que hasta este momento se ha alcanzado, porque a través de esta generación de exportaciones, ¿qué logramos? Que se generen inversiones y que existan fuentes de trabajo. Si se cae esto, se cae toda esta cadena productiva. Así que, pendientes. A nuestra pausa ya regresamos.